Bueno, pues muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Es realmente un honor y un gran gusto estar de regreso por aquí, como dice Jesús, en mi amado instituto. Y bueno, pues muchísimas gracias al doctor Ramírez Bermúdez por la invitación y también al doctor Sentías y a la doctora Marta Ontiveros por facilitar esta plática. Y muchas gracias a todos ustedes. Es realmente muy emocionante ver nuevamente rostros tan queridos y que me han acompañado desde el primer momento cuando empecé con estas inquietudes acerca de la creatividad. Y bueno, pues el día de hoy va a ser un poco como llevarlos por ese viaje de qué ha sido esta aventura de investigar la creatividad y en especial en los últimos proyectos en relación a la imaginería y a la incubación del pensamiento creativo. Y también si alguien quisiera que le enviara los artículos que se mencionan en esta presentación, me pueden escribir un email y con muchísimo gusto se los envío. Bueno, ¿qué tiene en común todo esto? Pues es precisamente la creatividad, lo que es el fundamento de la cultura en general, de las ciencias, de las artes, de la tecnología, la gastronomía, todas las actividades humanas que implican la creación de algo novedoso. Eh, Definir la creatividad en sí misma es todo un reto y no es extrañar que haya más de 500 definiciones diferentes de lo que es la creatividad. Eh, Hay quienes se enfocan en pensar la creatividad a partir del producto, a partir de los rasgos de personalidad que existen en las personas creativas o en el proceso. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Qué bueno. Bueno, yo como defino la creatividad es como la acción de producir algo nuevo al adaptar o trascender lo ya existente. Y la palabra acción fue algo que agregué recientemente en una publicación del año pasado, porque la creatividad es algo que se mantiene, que se debe mantener vivo, no es algo dado, no es algo que está garantizado, es algo muy vivo, es algo que sucede en el momento y que es precisamente cuando sucede, como decía Arietti, la integración mágica. Pero a la vez, si pensamos en la creatividad como proceso, hay tres fenómenos distintivos en este proceso creativo. Uno sería la asociación, en el cual se realizan conexiones entre ideas previamente no relacionadas. La otra sería la elaboración, que es ya un trabajo más propositivo. ¿Qué se hace con estas ideas? Una vez que las ideas surgen, esta es la parte de perspiración de la que se hablaba en el proceso creativo. ¿Qué vamos a hacer con estas ideas? ¿Qué trabajo se va a hacer para desarrollarlas? Y la última parte del proceso sería la comunicación, porque siempre es necesario poderlas compartir, poderlas transmitir a otras personas, y el comunicarlas precisamente también despierta el proceso creativo en otras personas y se convierte, como decía Platón, en una cadena de iluminados. Entonces, un elemento muy importante en esta fase de asociación del proceso creativo es precisamente que combinamos elementos previamente no relacionados, incluso opuestos. Y bueno, pues este es un aspecto muy importante que mencionaré más con la parte de imaginería y de incubación, de la que vamos a hablar hoy. Pero la creatividad es también muy importante
para la supervivencia, y esto es algo especialmente relevante en nuestros tiempos. El doctor Torrance empezó a trabajar en la creatividad precisamente cuando él estaba en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y empezó a darse cuenta de que algunos soldados sobrevivían y otros no. Y dijo, bueno, ¿qué hace que ciertos soldados sobrevivan y otros no? Entonces descubrió que era precisamente la creatividad lo que definía más, lo que podía predecir más si un soldado iba a sobrevivir o no. Y cuando regresó, después de la Segunda Guerra Mundial, a su universidad, él decidió aplicar todo esto y continuar investigando en la pedagogía, porque para él desarrollar la creatividad de los niños era lo más importante. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud además ha encontrado que la creatividad es un componente muy importante de la resiliencia. Y de forma individual nos ayuda a tener vitalidad y sentido y propósito de nuestra propia vida. Entonces, eso también es muy importante desde el punto de vista de la salud mental. Bueno, este es un trabajo que se hizo aquí con el doctor Carlos Cruz, aquí presente, y la doctora Lara, y es un poco lo que les platicaba el doctor Ramírez Bermúdez, explorando un poco cuál es esta relación entre la creatividad, la personalidad y la psicopatología. Un hallazgo muy importante es que se encontró que hay una correlación inversa altamente significativa entre el índice de creatividad y el puntaje de psicopatología en base al Symptom Checklist 90, el SSL 90, para todas las subescalas. Y este es un aspecto muy importante porque hay otros estudios previos donde encuentran una asociación entre creatividad y psicopatología, pero hay una diferencia muy importante con este estudio. Los participantes en este estudio estaban en el apogeo de sus carreras, productivos, y eso hace una diferencia muy importante porque en algunos de los estudios de Jamison y de Andreasen, los participantes estaban pasando por bloqueos de la creatividad cuando fueron reclutados, y eso puede hacer una diferencia importante. Y en este estudio, las dimensiones de la creatividad más afectadas por la psicopatología fueron flexibilidad, abstracción, resistencia a cierre prematuro, expresividad emocional, imaginación, humor y fantasía. Y bueno, esto tiene implicaciones importantes porque muchas personas creativas tienen mucho miedo de tener tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico porque tienen miedo de que si tienen tratamiento van a perder su creatividad. Y bueno, ya hablaremos un poquito más al respecto, pero en realidad lo que encontramos es que hay una correlación inversa y el estar más saludables mentalmente, emocionalmente, podría tener un efecto positivo en la creatividad y viceversa. Y bueno, en este estudio también exploramos características de temperamento y carácter distintivas de los individuos altamente creativos y se encontró un perfil particular de personalidad donde hay una mayor excitabilidad exploratoria, que es una de las subescalas de la búsqueda de novedoso en base al modelo psicobiológico de Cloninger. Y esta subescala se refiere a un mayor comportamiento exploratorio frente a la novedad. Y también una menor evitación del daño. Son optimistas, sin temor a enfrentar incertidumbre, no se cansan fácilmente. Que esta es una de las subescalas que generalmente se encuentra más, hay una correlación positiva en relación a la psicopatología, y en este caso había una correlación negativa en relación a la creatividad. Y de las características de otras que están presentes son autodirección. Los individuos muestran responsabilidad, están dirigidos a metas, utilizan múltiples recursos, muestran autoaceptación y congruencia, una gran cooperatividad, empatía, tolerancia, conciencia integrada y una gran persistencia. Persiguen metas con intensidad, persisten y sobreviven a pesar de la adversidad. En esta investigación también se exploraron otros aspectos neurobiológicos como la sobreexcitabilidad y también algunas variaciones moleculares de los receptores relacionados con estos sistemas, pero bueno, eso ya es tema de otra plática. Pero bueno, fue la investigación realizada con el doctor Carlos Cruz también, quien tuve el honor que fuera mi tutor de doctorado.
Pero en base a esta investigación, una pregunta que seguía intrigándome es, bueno, ¿y cómo sucede la creatividad? Entonces, otro aspecto de este estudio fue, también fue realizado aquí, en el instituto, con SPECT, con el doctor Carlos Cruz también y con el doctor Ariel Graf. Y en este estudio se reclutaron nuevamente científicos y artistas altamente creativos, individuos que tuvieron un puntaje mayor a 139, esto es el percentil 99 en el índice de creatividad en base a la prueba gráfica de Torrance, y se les realizó un estudio de imágenes cerebrales mientras estaban resolviendo actividades de la prueba de creatividad verbal de Torrance, forma verbal. Y bueno, pues lo que se encontró fue una mayor activación bilateral en ambos hemisferios y principalmente en estas áreas, el giro derecho precentral, el área de Brodmann 6, que esta es algo que mencionaremos más adelante, el cerebelo derecho, el giro frontal medio, el giro rectal frontal derecho, el giro frontoorbital izquierdo y el giro temporal inferior izquierdo. Entonces, como les decía, se encontró que durante el proceso creativo se activa un sistema bilateral muy distribuido y con un mayor flujo sanguíneo cerebral en ambos hemisferios de forma simultánea, principalmente regiones prefrontales. Y cuando se hizo el análisis en base a las distintas dimensiones de creatividad que son calificadas con esta prueba, que son fluidez, originalidad y flexibilidad, pues también se encontraron ciertas áreas más específicas de cada una de estas dimensiones, que son las que se ven aquí. Las regiones frontotemporales, parietales, que mostraron mayor flujo sanguíneo cerebral, fueron regiones que se han relacionado al procesamiento visual, auditivo, cognitivo, la imaginería visual, la memoria y la atención. Y durante la evolución humana, estas áreas cerebrales han tenido un desarrollo importante. Estas áreas están implicadas con funciones cognitivas, motoras, emocionales y volitivas. Procesan, asocian e integran múltiples estudios de estímulos sensoriales. Algunas de estas áreas son activadas durante la excitación sexual. Ese es otro punto. El trabajo creativo provoca un placer intenso. Y muchas veces los individuos llegaban con un nivel basal emocional y salían con otro mucho más elevado. Les provocaba alegría el poder crear. Los individuos altamente creativos mostraron mayor flujo sanguíneo cerebral en varias regiones cerebrales implicadas en la emoción, tales como la corteza orbitofrontal, el giro frontal medio, el lóbulo temporal izquierdo y el cerebelo derecho. Estas tienen una asociación estrecha con otras estructuras involucradas en el procesamiento de la emoción, tales como el cíngulo anterior y la amígdala, y han sido relacionadas con diferentes niveles en el procesamiento de integración emocional. Dichos niveles son respuestas emocionales y reacciones, incluyendo respuestas motoras a la emoción, la experiencia consciente de la emoción, el significado atribuido a la experiencia, la significación emocional de los estímulos, la representación de los estados subjetivos internos y la representación de los estados emocionales de los otros. Pero bueno, algo que es muy interesante de hacer investigación es que cuando haces un proyecto tienes más preguntas y eso te lleva a hacer otro y eso te lleva a más preguntas. Entonces, en base a este proceso, algo muy intrigante es que a veces las ideas brotan de forma súbita y se siente un profundo placer. Y las ideas persisten latentes en el telón de fondo de nuestras mentes, como si estuvieran ejecutándose como un programa en segundo plano. Y este es uno de los fenómenos más intrigantes del proceso creativo, que se ha descrito como, se le ha denominado incubación. Y es cuando las ideas vienen, por ejemplo, cuando estamos tomando un regaderazo, o cuando estamos realizando cualquier actividad cotidiana, y muchas veces cuando estamos conduciendo un auto. Y este nombre de incubación viene del modelo de Wallace de 1926, en el que él dividía el proceso creativo en las etapas de preparación, que era reunir todo el material necesario, incubación, que es iluminación, que es cuando después de la incubación viene el eureka, el ajá,
y la verificación, que es cuando ya lo implementas y ves si es cierto, si lo pudiste hacer. Que de alguna forma también es notorio como cuando se piensa en la creatividad como proceso, las similitudes con lo que es el método científico son increíbles. Entonces, esta incubación es el proceso de generar ideas de forma espontánea, cuando estamos realizando actividades aparentemente no relacionadas, tras poco o ningún esfuerzo consciente. La incubación es la parte inconsciente del proceso, y en este proceso ocurre una recombinación de elementos del pensamiento, y es cuando una intuición se transforma en insight. Y bueno, pues esto también tiene una relevancia para el proceso de psicoterapia, puesto que es precisamente lo que tratamos de lograr. Hay unos estudios muy interesantes que muestran cuando al estar trabajando enfocados en una actividad, el nivel de productividad después de mucho tiempo se estanca. Y sin embargo, cuando se realiza una actividad, pero hay interrupciones para realizar otras actividades aparentemente no relacionadas, paradójicamente el nivel de productividad aumenta. Entonces, bueno, pues aquí el riesgo es, ¿hasta cuándo? Decía una colega, ¿hasta dónde empieza la incubación, dónde termina la procrastinación? Ese es uno de los retos, pero bueno, a mí algo que me funciona mucho es tener muchos proyectos a la vez, entonces cuando estoy en uno procrastino con otro y así van saliendo todos poco a poco. Y bueno, algo que se encontró en el estudio previo de imágenes cerebrales es que el cerebelo estaba muy involucrado. Y precisamente el cerebelo, ahora sabemos que tiene una participación en procesos cognitivos muy importante, especialmente en la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo parece estar muy involucrada y tener mucha relevancia en el proceso de incubación. En las mediciones de flujo sanguíneo cerebral se ha evidenciado un procesamiento cerebelar. En el cerebelo, la información cognitiva y la información motora se procesan mediante los mismos mecanismos. Y esto es súper interesante. Porque en los circuitos cerebelares no hay distinción entre pensamiento y movimiento. Ambos se procesan de la misma manera. Y a veces se llega a un esclarecimiento a partir de un movimiento. Y bueno, pues si alguno de ustedes practica, por ejemplo, yoga, tal vez han encontrado que muchas veces por hacer una posición tienen una idea. Yo practico tai chi y eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces, que el movimiento me lleva a un insight conceptual y me sorprende. Más allá de la incubación. Para facilitar la incubación y en consecuencia la creatividad, se requiere fomentar la capacidad de mantenerse abiertos a la continua asimilación de nuevos elementos, para que continúen asociándose de forma latente pero constante. De hecho, en el campo de la creatividad está muy de moda desarrollar técnicas de facilitación de la creatividad que muchas veces se utilizan en las organizaciones con la finalidad de crear nuevas ideas, de crear nuevas soluciones, y muchas de estas técnicas precisamente eso es lo que hacen, de tratar de mantener a la persona abierta, disminuir el cierre prematuro y expuesta a diferentes estímulos precisamente para tratar de provocar la formación de ideas novedosas. Eventualmente, esto incrementa las posibilidades de arribar a una idea original. Diversas técnicas de facilitación de la creatividad mediante la incubación fomentan la continua asociación de ideas y también implican directamente la producción deliberada de imaginería multimodal. Hay un programa de educación que precisamente desarrolló el doctor Torres que se llama Educación de la Creatividad mediante la Incubación, que está dirigido a los maestros y algo que él dice es que este programa hace la diferencia entre ser un buen maestro a ser un maestro extraordinario. Y precisamente lo que se hace en este programa con los niños es primero ver, hacerlos tener conexiones que aumenten la anticipación, la excitación de la anticipación. Y después, cuando son expuestos a la actividad en particular,
provocar de forma deliberada actividades que les permiten relacionar lo que vieron con imaginarse qué pasaría si modificaran algún aspecto sensorial de la experiencia que percibieron. Entonces esto es muy interesante porque precisamente una de las formas en cómo provocan más incubación es en manipular un poco esta imaginería vívida. Y es donde se hace este puente entre lo que sería incubación e imaginería multimodal. Y bueno, esto es una experiencia muy, muy interesante que uno de los participantes de una de las investigaciones relató, porque bueno, no solamente en estas investigaciones se trataba de tomar las medidas cuantitativas, pero también de tomar las descripciones cualitativas de la experiencia, las descripciones fenomenológicas. Y uno de los participantes, que era un investigador muy renombrado, me comentó que una vez se encontraba en un tren en las afueras de París y entraron en un túnel y que la forma en cómo se veía la luz alrededor del túnel fue algo que lo impactó de forma muy inesperada y que en ese momento se desataron en su mente imágenes del receptor que él tenía meses tratando de indagar cómo funcionaba. Y fue muy claro este receptor en túnel y pudo entender cómo funcionaba. Y se imaginó haciendo el experimento. Entonces tomó notas y llegó al laboratorio después y lo único que hizo fue pues comprobar lo que había imaginado en esta visión que tuvo a partir de esta experiencia del túnel. Él me decía que, bueno, pues que en el artículo no pudo poner en los métodos que precisamente llegó a esa idea de esa forma, porque no le aceptarían el artículo, pero que ha sido una de las experiencias más notables en su producción científica. Entonces hablemos un poquito más de la imaginería. La imaginería es la capacidad de crear imágenes vívidas en nuestra mente e involucra toda la gama sensorial, incluida la motora, lo que nos imaginamos haciendo. Y este tipo de imaginería tiene mucha relevancia para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y este es otro de los trabajos. En este trabajo se combinó el estudio de imágenes cerebrales con la fenomenología en un trabajo de neurofenomenología, tratando de explorar un poco más esta experiencia y sus correlatos neurobiológicos, nuevamente con científicos y artistas destacados, usando la prueba de Torrance de forma verbal, pero también descripciones de la experiencia durante la realización de esta prueba. Y durante el desempeño de tareas creativas se activaron regiones cerebrales asociadas al procesamiento de la imaginería y en particular de la imaginería motora. Una de estas áreas fue el área de Brodmann 6, que se activa muchas veces cuando uno se imagina moviendo los dedos. Es un área que se activa cuando los pianistas se imaginan tocando antes de un concierto o cuando hay alucinaciones del tipo de un miembro fantasma también. Y esta área se ha encontrado muchas veces en todos los estudios de imágenes cerebrales en relación a la creatividad activada, junto con el área 40, que es esta área de la corteza parietal izquierda, es precisamente una que presentaba un mayor grosor en el cerebro de Einstein, un científico que arribó a varias de sus teorías a partir de una imaginería vívida. Y algo muy interesante en este estudio es que tradicionalmente se consideraba que la imaginería era el resultado de la evocación de memorias perceptuales. Lo que percibimos es lo que evocamos. Lo que ya experimentamos es lo que evocamos en la imaginería. Sin embargo, aquí lo que encontramos es que era mucho más que la evocación directa de memorias perceptuales. Involucraba en los sujetos altamente creativos, la imaginería involucraba la creación de nuevas imágenes al combinar y modificar las memorias perceptuales. Y de acuerdo con estos datos, entre más difería esta imaginería de las memorias perceptuales, mayor novedad era observada. Y esta novedad era lo que era experimentado como el eureka, como la revelación.
Y bueno, pues una de las conclusiones que a este proceso de imaginería, de hecho, en este artículo le llamo la imaginería primordial, se propone que la imaginería, este tipo de imaginería, es una forma inmediata en la cual percibimos nuestras mentes de forma condensada y polisémica. Y bueno, y una propuesta es que también esto tal vez permita la facilitación de ciertos circuitos. Un poco como sucede también en el sueño, que también tenemos esta presencia vívida, condensada y polisémica. Y bueno, pues eso también lleva a otro interés, de explotar un poco y qué pasa en el sueño, ¿no? Este es otro trabajo. Y porque hay un recuento importante de artistas y científicos que mencionan que es precisamente a partir de un sueño que llegaron a ideas brillantes que lograron la culminación de lo que estaban indagando. Por ejemplo, pues sabemos todos del famoso anillo de benceno de Kekulé, sabemos de los estudios de Otto Lewy, la tabla periódica de Mendeleev. Y bueno, pues el sueño es un proceso natural que nos permite facilitar el proceso creativo. De hecho, hay varias investigaciones donde precisamente cuando aparecen los sueños, ya sea en etapas REM y no REM, precisamente eso tiene un efecto en el desempeño creativo al día siguiente, incluso también en el aprendizaje. Hay numerosos relatos anecdóticos que narran cómo científicos y artistas han cristalizado un esclarecimiento teórico o estético en sueños o durante experiencias hipnagógicas, los estados intermedios entre el sueño y la vigilia. Durante el sueño, reprocesamos y consolidamos recuerdos y creamos nuevas representaciones de memoria, lo cual ha demostrado que facilita la producción del insight. Y bueno, esto es muy importante porque incluso las aves, se dice que las aves ensayan los nuevos cantos cuando sueñan. Y entonces esta es una de las ideas, no solamente podemos procesar los recuerdos y la experiencia, sino que es precisamente algo que nos ayuda a poder integrar de una forma condensada los elementos y de una forma novedosa los elementos y también aprender de la experiencia. Y la arquitectura misma del sueño, con su alternancia entre ciclos lentos y rápidos, optimiza este proceso, al facilitar las asociaciones remotas. Y como platicábamos, estas asociaciones remotas, asociar lo que previamente no estaba relacionado, es una de las características pues, intrínsecas de la creatividad. ¿Qué implicaciones clínicas puede tener esto? Bueno, pues como platicábamos al principio, pues a mayor salud mental hay una mayor posibilidad de desarrollar el potencial creativo. Y bueno, pues también viceversa, por eso es que la terapia de arte sirve también, y muchas veces en experiencias traumáticas, la terapia de arte es súper importante para poder acceder a estas memorias traumáticas y poder empezarlas a procesar. Algo que Rilke decía es que él no quería tener tratamiento porque si perdía sus demonios iba a perder sus ángeles, y en ese sentido sería muy importante tal vez que hacer la divulgación de que perder los demonios no necesariamente hace perder los ángeles, y que la creatividad, al ser un proceso en el que echas mano de toda la experiencia y de todas las emociones también. Obviamente, si estamos pasando por una crisis, pues también es un intento de reconfigurar esa experiencia y estas emociones intensas que aparecen en la crisis a través de la creatividad. En el caso de artistas muy famosos, como Anne Sexton, por ejemplo, fue precisamente cuando ya no podía hacer esto, que llegó al suicidio, que eso es algo muy, muy triste cuando una persona tan creativa llega al suicidio. Bueno, es hecho muy triste en cualquier caso, pero es precisamente cuando este mecanismo ya no es suficiente para procesar todas las emociones y todas las
todo el trauma también. Entonces, otro punto importante es que a mayor salud mental hay mayor flexibilidad también. Y la flexibilidad es uno de los componentes de la creatividad. Y viceversa, mayor creatividad, mayor flexibilidad. Y hay muchos autores que dicen que la flexibilidad es una de las medidas de la salud mental. Esta capacidad de pasarse de un dominio conceptual a otro. El acto creativo es un acto hacia la salud. Permite procesar y simbolizar emociones intensas, procesar y simbolizar experiencias traumáticas. Y esto es precisamente algo que tratamos de hacer en la psicoterapia, que es el poder procesar y resimbolizar. Eso es parte del proceso curativo. Entonces es muy importante escoger tratamientos que minimicen los efectos cognitivos y que restauren el sueño en base a lo que veíamos hoy de estos aspectos neurobiológicos. Tener mucho cuidado, bueno, dosis lo menor posible y escoger medicamentos que tengan menos efectos cognitivos y tratar de ayudarles a restaurar el sueño. La psicoterapia en sí misma es un acto creativo, intersubjetivo, co-construido. Y además en este proceso se crea un estado de conciencia flotante que facilita la emergencia de asociaciones y de imaginería. Y como les platicaba, de una nueva simbolización y un nuevo significado afectivo, que es precisamente lo que nos lleva a un mayor nivel de salud mental. Y bueno, pues los dejo con esta imagen, que es otra forma de indagar también el proceso creativo al crear, y es una de las paradojas. A este cuadro lo llamé con un ojo sueño y con el otro espío, que es un poco esta paradoja de para poder conocer la creatividad hay que dejarse fluir como en un sueño, pero a la vez tener la mente del científico observando y tomando nota de todo lo que sucede. Y lo mismo pasa en la psicoterapia, lo mismo hacemos. Y bueno, pues muchas gracias. Preguntas si tienen.